En la penumbra de los tiempos antiguos, cuando Japón aún era un mosaico de pequeñas tribus y sus costas contemplaban en silencio las olas indómitas del Pacífico, surgieron los primeros vestigios de lo que, siglos después, se convertiría en una nación poderosa y culturalmente rica. Las historias más tempranas de la tierra de Yamato se tejieron entre mitos, relatos de dioses y los ecos de guerreros ancestrales que recorrían montañas y valles cubiertos por espesos bosques de cedro. A medida que las aldeas comenzaron a consolidarse, se forjaron alianzas y se libraron batallas por el control de los recursos y territorios fértiles. Clanes como los Yamato, cuya influencia se expandió por la región central de Onsu, se erigieron como líderes, no solo por su destreza militar sino también por su habilidad para unir a las tribus bajo un solo estandarte. En sus pasos, la figura de los emperadores empezó a dibujarse, sagrada e inquebrantable, conectando al hombre con las deidades del cielo. El paso de los siglos trajo consigo la llegada de nuevas ideas, en particular aquellas traídas por emisarios y monjes que viajaban desde la lejana China y la península coreana. Con ellos, el budismo sembró sus primeras semillas en suelo nipón, abriendo las puertas a un mundo espiritual que transformaría la forma en que las gentes de Japón veían su lugar en el universo. Templos majestuosos comenzaron a alzarse en honor a Buda, sus tejados curvados destacándose contra el cielo azul, y entre sus muros resonaban los cantos que hablaban de iluminación y renacimiento. El contacto con China no solo trajo religiones, sino también sistemas de escritura y técnicas de gobernanza que moldearon la estructura del poder. Así, los emperadores Yamato se vieron impulsados a centralizar su dominio, creando las primeras formas de un gobierno más sólido, cimentado en leyes que armonizaban el poder espiritual con el terrenal. Pero la paz y la unidad eran una ilusión fugaz, ya que los clanes poderosos comenzaban a mirar con recelo el creciente poder de la corte imperial. Cuando el siglo IX dejó su sombra, el resplandor de la corte Heian iluminaba Japón. En la ciudad de Heian-kai griega, hoy conocida como Kioto, la élite se entregaba a los placeres del arte y la poesía, cultivando una cultura refinada que celebraba la belleza efímera de la naturaleza y la profundidad de las emociones humanas. Las mujeres de la nobleza escribían en diarios y poesía, y sus palabras aún resuenan a través del tiempo, llenas de sensibilidad y un sutil desdén por las rigideces de la vida cortesana. Pero en las afueras de la ciudad imperial, más allá de los jardines florecidos y los estanques serenos, las tensiones entre los clanes seguían aumentando. Los Taira y los Minamoto, dos familias guerreras de inmensa influencia, comenzaron a trazar líneas de conflicto, buscando controlar el destino de la nación. Las disputas culminaron en una serie de guerras que pondrían fin al esplendor de la era Heian y darían inicio a una época más oscura y tumultuosa. El siglo XII marcó el inicio del turbulento periodo Kamakura. Minamoto no Yoritomo, victorioso sobre los Taira, se erigió como el primer shogun de Japón, trasladando el centro de poder de la corte imperial a un gobierno militar que residía en Kamakura. Aunque los emperadores continuaban reinando en nombre, era el shogun quien gobernaba, marcando un cambio drástico en la estructura del poder que resonaría durante los siglos siguientes. Las tierras de Japón, ahora controladas por los samuráis, se sumieron en un constante estado de alerta. Estos guerreros, entrenados desde temprana edad en las artes de la guerra y el código de honor conocido como Bushido, personificaban el espíritu de la época. Sus espadas, afiladas y curvadas, eran extensiones de su propia voluntad y, a menudo, la última palabra en disputas tanto grandes como pequeñas. Y aunque el país encontró cierta estabilidad bajo el Bakufu de Kamakura, no estaba exento de amenazas externas. En 1274 y 1281, las hordas mongolas de Kublai Khan intentaron invadir Japón, arrasando las costas con flotas colosales que llenaron el horizonte. Las crónicas cuentan que, en esos momentos críticos, la desesperación se cernía sobre los defensores de las islas. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Un viento furioso, bautizado por los japoneses como kamikaze o viento divino, se levantó del mar y destrozó las flotas mongolas, salvando a Japón de la invasión. Este evento no solo reforzó la creencia en la protección divina de la nación,
sino que también cimentó la idea de que la tierra de los dioses era inexpugnable. A pesar de esta victoria, la carga económica y militar de repeler a los mongoles debilitó al Bakufu, erosionando su control y sembrando las semillas de la discordia interna. La estabilidad que había caracterizado al periodo Kamakura empezó a desmoronarse en los años siguientes. Los clanes samuráis, empoderados por sus victorias y descontentos con la distribución de las recompensas, comenzaron a desafiar la autoridad del shogunato. Las tierras se dividieron, y los guerreros buscaron alianzas que les permitieran ganar más poder y territorios. Este periodo de disensión interna alcanzó su clímax cuando estallaron conflictos entre facciones samuráis, marcando el inicio del periodo Nambokush, en el cual dos cortes imperiales, una en el norte y otra en el sur, compitieron por el control de Japón. Mientras tanto, los campesinos sufrían bajo las cargas de los impuestos y los reclamos constantes de los señores feudales. Las aldeas, rodeadas de arrozales y campos de cultivo, se convirtieron en escenarios de disturbios y rebeliones. La tensión en la sociedad era palpable, y los ecos de las luchas resonaban en las colinas y valles de todo el archipiélago. El siglo XV trajo consigo una nueva etapa de caos, el período Sengoku, conocido como la era de los estados en guerra. Durante más de un siglo, Japón se fragmentó en un mosaico de feudos gobernados por daimyos, señores de la guerra que luchaban por la supremacía. Cada castillo erigido en las montañas o en los llanos se convertía en una fortaleza, símbolo de poder y refugio en tiempos de batalla. Las intrigas, las traiciones y los asedios se sucedían, mientras figuras imponentes como Takeda Shingen y Uesugi Kenshin emergían como leyendas vivas, guerreros que comandaban ejércitos y cabalgaban bajo estandartes que ondeaban al viento. Sin embargo, en medio de este desorden, surgieron hombres visionarios que transformarían la historia de Japón para siempre. Oda Nobunaga, un líder feroz y astuto, fue uno de los primeros en comprender que para unificar la nación debía utilizar no solo la espada, sino también la pólvora, introducida por comerciantes portugueses en las costas de Kyushu. Con una combinación de diplomacia implacable y una fuerza militar modernizada, Nobunaga arrasó a sus rivales y consolidó su dominio sobre gran parte del país. No obstante, su camino llegó a un abrupto final cuando uno de sus generales, Akechi Mitsuhide, lo traicionó, conduciendo a su muerte en el incendio del templo Honji. La muerte de Nobunaga dejó un vacío que fue llenado por su general más capaz, Toyotomi Hideyoshi, quien llevó la unificación un paso más allá. Hideyoshi no solo sublevó a los señores que aún resistían, sino que también soñó con conquistas más allá de las islas, lanzando campañas fallidas en Corea. Aunque sus ambiciones fueron enormes, la falta de estabilidad tras su muerte dejó el camino abierto para otro contendiente, Tokugawa Ieyasu. Ieyasu, un hombre paciente y calculador, esperó el momento perfecto para reclamar su lugar. En 1600, en la batalla de Sekigahara, sus ejércitos lograron la victoria decisiva que lo catapultó al poder absoluto. Así comenzó el periodo Edo, una era de más de 2 siglos de paz bajo el shogunato Tokugawa. El periodo Edo marcó un cambio drástico en la vida de Japón. Tokugawa Ieyasu, como shogun, estableció su gobierno en Edo, la ciudad que con el tiempo se convertiría en la actual Tokio. Desde allí, su mandato instituyó un sistema de control férreo sobre los daimyos, obligándolos a alternar su residencia entre sus provincias y la capital, una estrategia conocida como Sankinkotai que aseguraba su lealtad al shogunato. Las carreteras principales, como la Tide, se llenaron de caravanas de nobles y sus séquitos, mientras el paisaje rural japonés se veía salpicado de posadas y estaciones de descanso, lugares donde las historias se contaban y las noticias se difundían. La paz prolongada permitió un florecimiento cultural sin precedentes. Las clases sociales se estabilizaron, con los samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes formando una jerarquía estricta pero funcional. Paradójicamente, los samuráis, criados durante siglos para el combate, tuvieron que adaptarse a un mundo donde las batallas eran poco frecuentes. Muchos se convirtieron en burócratas y filósofos, devorando textos de Confucio y escribiendo tratados sobre ética y estrategia, como el célebre Rarakure,
que glorificaba los valores del Bushido en un contexto de paz. Las ciudades prosperaron, especialmente Edo, que se convirtió en una metrópoli vibrante, con mercados, teatros de kabuki y distritos de entretenimiento donde geishas refinadas entretenían a los visitantes con danzas y música. La literatura popular también encontró su auge. Obras como La historia de los 47 Ronin capturaron la imaginación de las masas, relatando relatos heroicos de lealtad y venganza que reflejaban las tensiones entre la tradición y la realidad de una sociedad cambiante. Mientras tanto, en los campos, los campesinos seguían trabajando bajo el rigor de las estaciones, sembrando arroz y cuidando los cultivos que sustentaban a la nación. Las aldeas mantenían una vida comunal estricta, con festividades religiosas y rituales que marcaban el paso del año. Los templos budistas y los santuarios sintoístas seguían siendo centros de la vida espiritual, donde las plegarias se elevaban en busca de cosechas abundantes y protección contra desastres naturales. Pero no todo era armonía. Las restricciones impuestas por el shogunato eran severas, y cualquier atisbo de rebelión era sofocado rápidamente. Los daimyos más ambiciosos debían soportar la vigilancia constante, y las políticas de aislamiento, la famosa sakoku, impedían casi todo contacto con el mundo exterior. Solo un pequeño grupo de comerciantes holandeses y chinos podía operar en la isla de Dejima, en la bahía de Narasaki, bajo condiciones estrictas. Esta desconexión forzada mantenía al pueblo japonés ajeno a los avances y cambios que sacudían el resto del mundo. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, la presión sobre las puertas cerradas de Japón comenzó a acumularse. Las naciones occidentales, en plena revolución industrial y expansión colonial, miraban con avidez las costas japonesas, y no pasaría mucho tiempo antes de que llegaran barcos de hierro con cañones apuntando al corazón del shogunato. En 1853, las aguas tranquilas del puerto de Edo fueron perturbadas por la llegada de los barcos negros del comodoro estadounidense Matthew Perry. Con su armada de buques de vapor y un ultimátum claro, Perry exigió la apertura de los puertos japoneses al comercio exterior. La presencia de estas poderosas embarcaciones, que parecían salidas de un sueño de hierro y humo, causó un profundo impacto en la sociedad japonesa. Era evidente que el mundo que los rodeaba había cambiado, y el shogunato, aunque aún fuerte en apariencia, se enfrentaba a un dilema sin precedentes. La apertura forzada de Japón marcó el principio del fin para el sistema Tokugawa. Las tensiones internas estallaron en luchas entre facciones que deseaban modernizarse y aquellas que anhelaban conservar el viejo orden. En 1868, después de años de conflictos y la influencia creciente de figuras como el joven emperador Meiji, se produjo la Restauración Meiji. La Restauración Meiji trajo consigo una transformación radical en la estructura política, social y económica de Japón. El emperador Meiji, convertido en símbolo de renovación y progreso, trasladó su corte a Edo, que pasó a llamarse Tokio, significando la capital del este. Este cambio no era meramente simbólico, representaba un giro hacia una era en la que el poder del emperador se restauraba, desmantelando el antiguo shogunato y poniendo fin a siglos de gobierno militar. El nuevo gobierno comprendió rápidamente que para evitar la colonización y dominar en el escenario mundial, Japón debía modernizarse a un ritmo vertiginoso. Así, comenzó un proceso febril de occidentalización. Se enviaron delegaciones de jóvenes estudiosos y políticos a Europa y América para aprender sobre tecnología, sistemas de gobierno y estrategias económicas. Al regresar, trajeron consigo ideas que darían forma a un Japón irreconocible. La estructura feudal, que había definido la vida japonesa durante siglos, fue desmantelada. Los daimyos perdieron sus títulos y propiedades, y sus tierras fueron devueltas al emperador, creando un sistema centralizado de prefecturas. Los samuráis, que alguna vez dominaron la vida política y militar, se encontraron sin sus antiguos privilegios y sin la capacidad de portar espadas en público. Muchos se adaptaron a los nuevos tiempos como funcionarios, empresarios o académicos, mientras que otros, incapaces de aceptar la pérdida de su estatus, vivieron en penuria o se rebelaron, como en la célebre rebelión de Satsuma liderada por Saitaka Mori.
El país se llenó de fábricas y talleres. Las chimeneas se alzaban hacia el cielo y los silbidos de las locomotoras rompían el silencio de los campos. La industrialización no solo transformó el paisaje, sino también la vida de los ciudadanos, que abandonaban sus aldeas para trabajar en las ciudades en crecimiento. Las calles de Tokio y Osaka se llenaron de vendedores, obreros y comerciantes, reflejando un ritmo de vida que nunca antes se había visto en Japón. Las reformas educativas impulsaron la alfabetización masiva y el estudio de las ciencias y las artes, sentando las bases para una generación capaz de manejar la tecnología moderna y los nuevos sistemas de producción. La adopción de una constitución en 1889, inspirada en modelos europeos, creó un parlamento llamado Dieta, otorgando al país una apariencia de democracia, aunque el poder seguía concentrado en las manos de la élite oligárquica. Mientras Japón se modernizaba a pasos agigantados, su política exterior también se endureció. La nación, con un renovado sentido de orgullo y determinación, miraba más allá de sus fronteras, buscando afirmar su lugar como potencia. Las guerras contra China, 1894 a 1895, y Rusia, 1904 a 1905, demostraron al mundo que Japón no solo había aprendido de Occidente, sino que estaba listo para desafiarlo. La victoria en la guerra ruso-japonesa, en particular, sorprendió al globo. Por primera vez, una nación asiática derrotaba a una potencia europea en un conflicto moderno. El inicio del siglo XX trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos. La expansión territorial y las políticas imperialistas condujeron a la anexión de Corea en 1910 y a una presencia creciente en Manchuria. Este periodo de agresiva expansión consolidó el papel de Japón como un actor clave en el escenario asiático, pero también sembró las semillas de futuros conflictos. Internamente, la modernización había hecho avanzar al país, pero no sin un coste. Las tensiones sociales aumentaron, y la brecha entre las élites industrializadas y los trabajadores urbanos se profundizó. La vida en las fábricas, a menudo marcada por condiciones duras y salarios bajos, contrastaba con el esplendor de los nuevos edificios gubernamentales y las mansiones de los empresarios que se enriquecían con la rápida industrialización. El terremoto de 1923, conocido como el Gran Terremoto de Kanto, devastó Tokio y Yokohama, dejando cientos de miles de muertos y millones de personas sin hogar. Sin embargo, la tragedia no detuvo el impulso de la nación. En su lugar, motivó una reconstrucción aún más ambiciosa. La reconstrucción tras el Gran Terremoto de Kanto fue un símbolo del espíritu resiliente de Japón. Las ruinas de Tokio y Yokohama fueron reemplazadas por una metrópoli renovada, con edificios más modernos y calles más anchas, diseñadas para resistir futuros desastres. Este esfuerzo de recuperación, sin embargo, no fue solo físico, sino también social y económico. La década de 1920 vio una efervescencia cultural conocida como la era Taiso, donde las influencias occidentales se integraron cada vez más en la vida urbana. Cafés, clubes de jazz y cine de vanguardia se convirtieron en parte del paisaje, mientras que las élites jóvenes y cosmopolitas adoptaban modas europeas y estilos de vida más liberales. Sin embargo, bajo la superficie de esta modernidad y aparente prosperidad, la nación se enfrentaba a tensiones económicas y políticas crecientes. La crisis económica global de 1929, la Gran Depresión, tuvo un efecto devastador en Japón, cuyo acceso a recursos era limitado y dependía cada vez más de las importaciones y exportaciones. La economía tambaleante exacerbó el malestar social y avivó el resentimiento hacia los poderes occidentales, que mantenían limitadas las esferas de influencia japonesa a través de tratados restrictivos. En este contexto, el nacionalismo y el militarismo encontraron un terreno fértil. Un sector del ejército, resentido con la percepción de que los políticos habían cedido demasiado a las potencias extranjeras, comenzó a ganar poder e influencia. Las voces militaristas propugnaban un retorno a los valores tradicionales de lealtad al emperador y sacrificio por la patria, y veían en la expansión territorial la solución para revitalizar la economía y asegurar el suministro de recursos naturales.
La invasión de Manchuria en 1931 marcó el inicio de una era de expansión agresiva, con Japón estableciendo el estado títere de Manchukuo bajo el liderazgo del último emperador de la dinastía Qin, Puyi. A medida que la década de 1930 avanzaba, el poder militar se consolidó y la política se volvió cada vez más autoritaria. Cualquier voz disidente era rápidamente silenciada, y la propaganda ensalzaba al país como una nación destinada a liderar Asia y liberar a los pueblos del yugo colonial europeo. El conflicto con China escaló en 1937 con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, una guerra brutal marcada por atrocidades como la masacre de Nankín, que dejó una huella indeleble en la historia y tensiones que persisten hasta nuestros días. La relación de Japón con Occidente llegó a un punto de ruptura cuando, en 1941, tras años de sanciones y tensiones diplomáticas, las fuerzas japonesas atacaron la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Este ataque sorpresa llevó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial, marcando el inicio de un conflicto que envolvería el Pacífico en llamas. Japón, aliado con las potencias del eje, luchó ferozmente, expandiéndose por vastos territorios en el sudeste asiático y el Pacífico. Sin embargo, la guerra, que al principio parecía una serie de victorias audaces, se convirtió en un calvario prolongado. Las batallas de Midway y Guadalcanal marcaron un punto de inflexión. El poderío estadounidense, con su capacidad industrial y tecnológica, superaba al de Japón. La nación, que una vez había sido sinónimo de invencibilidad gracias a sus vientos divinos, ahora se enfrentaba a una derrota inevitable. Para 1945, las ciudades japonesas eran un paisaje de destrucción. Los bombardeos incendiarios de Tokio y otras ciudades devastaron áreas urbanas, causando miles de muertes y un sufrimiento inmenso. La culminación llegó en agosto, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, eventos que cambiaron la historia y el destino del país para siempre. El impacto fue inimaginable, la destrucción fue total, y las secuelas, tanto físicas como psicológicas, se hicieron sentir durante generaciones. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito se dirigió a la nación en un mensaje de radio histórico, anunciando la rendición de Japón. Por primera vez, el pueblo japonés escuchaba la voz de su emperador, quien hablaba de un soportable sufrimiento que debía cesar. Con la rendición de Japón, se puso fin a uno de los capítulos más oscuros de su historia y se inició una era de profunda transformación. Las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos bajo la dirección del general Douglas MacArthur, ocuparon el país. La ocupación no fue simplemente una presencia militar, marcó el comienzo de un proceso de desmantelamiento del antiguo orden imperial y la construcción de una nación nueva y democrática. Las reformas impuestas por la ocupación abarcaron múltiples aspectos. Una de las primeras y más significativas fue la redacción de una nueva constitución, promulgada en 1947, que aún rige a Japón en la actualidad. Este documento redujo al emperador a un papel simbólico, despojándolo de todo poder político y consagrando el concepto de soberanía popular. La famosa cláusula del artículo 9 estableció que Japón renunciaba para siempre a la guerra como un derecho soberano y que no mantendría fuerzas armadas ofensivas, un compromiso que definiría la política exterior del país durante las siguientes décadas. La reconstrucción económica se convirtió en una prioridad. Japón, devastado por los bombardeos y las consecuencias de la guerra, enfrentaba una tarea monumental: reconstruir ciudades, infraestructura y, sobre todo, la confianza de su gente. Las políticas de reforma agraria redistribuyeron tierras a los campesinos, debilitando a la antigua clase terrateniente y creando una base de pequeños agricultores que contribuían al resurgimiento económico. Las reformas laborales empoderaron a los trabajadores y fomentaron el crecimiento de los sindicatos, allanando el camino para una economía más equitativa. A medida que los años avanzaban, Japón comenzó a ver los frutos de estos cambios. La industria, inicialmente enfocada en productos básicos y de bajo coste, rápidamente se diversificó y modernizó.
Las empresas japonesas adoptaron estrategias de producción y gestión que priorizaban la calidad y la eficiencia. Fue en esta época que compañías como Toyota y Sony comenzaron a florecer, sentando las bases de la reputación de Japón como un gigante tecnológico y manufacturero. El milagro económico japonés de las décadas de 1950 y 1960 transformó al país de una nación derrotada y empobrecida en la segunda mayor economía del mundo. Las ciudades se reconstruyeron y modernizaron, con rascacielos, autopistas y sistemas de transporte avanzados, como el icónico tren bala, que simbolizaba la velocidad y precisión de la nueva era. La vida urbana experimentó un renacimiento, y los hogares se llenaron de televisores, electrodomésticos y automóviles, todos productos del propio ingenio japonés. En el ámbito cultural, la posguerra trajo una fusión única de tradiciones antiguas y modernidad. Las artes florecieron en un Japón ansioso por redefinir su identidad. Los cineastas como Akira Kurosawa y Yasuhiro Ozu crearon películas que capturaban tanto la épica samurái como las complejidades de la vida cotidiana moderna, llevándolas a un público internacional. La literatura también exploró los traumas de la guerra y la reconstrucción, con autores como Yukio Mishima y Kenzaburo ofreciendo una visión profunda y a menudo crítica de la nueva sociedad. Sin embargo, el rápido crecimiento no estuvo exento de desafíos. La urbanización acelerada y la expansión industrial llevaron a problemas ambientales, como la contaminación de ríos y aire, que más tarde impulsarían al país a adoptar políticas ecológicas pioneras en las décadas siguientes. Además, la obsesión por el crecimiento económico llevó a una sociedad laboralmente intensa, donde los términos como karoshi, la muerte por exceso de trabajo, reflejaban el costo humano de la prosperidad. La historia de Japón, desde su origen mítico hasta la modernización, es una narración de resiliencia y adaptación. El país supo pasar de la espada en los castillos a las fábricas y laboratorios, desde una sociedad cerrada bajo el shogunato hasta una nación que, tras los horrores de la guerra, emergió como un líder en innovación y paz. Hoy, la herencia de ese viaje resuena tanto en los templos antiguos como en las luces de neón que iluminan las calles de Tokio, recordando la dualidad de un país que ha sabido honrar su pasado mientras mira decididamente hacia el futuro. A medida que Japón avanzaba hacia el siglo XXI, la herencia de sus transformaciones seguía marcando su curso. La nación, que una vez luchó por encontrar su lugar en el mundo tras siglos de aislamiento y guerras, se convirtió en un símbolo de resiliencia, innovación y equilibrio cultural. La posguerra había dejado un país redefinido, donde los valores tradicionales coexistían con el progreso y la modernidad. Esta dualidad, tan característica de Japón, era visible en sus ciudades, donde los templos antiguos permanecían junto a rascacielos imponentes, y donde la ceremonia del té y la tecnología de punta convivían en armonía. Durante las décadas de 1970 y 1980, Japón alcanzó un auge económico sin precedentes. Las empresas japonesas, ahora reconocidas en todo el mundo, lideraban sectores como la electrónica y la automoción. El Keiretsu, un sistema de conglomerados empresariales interconectados, impulsó la economía y permitió un crecimiento sostenido. Tokio se erigió como un centro financiero global, y los japoneses gozaron de un nivel de vida sin comparación en la historia del país. Sin embargo, el final de la década de 1980 trajo consigo una burbuja económica que, al estallar en 1991, sumió al país en un largo periodo de estancamiento conocido como la década perdida. Este periodo de dificultades obligó a Japón a reinventarse nuevamente, enfocándose en la tecnología, la robótica y la sostenibilidad como caminos para revivir su economía. Las generaciones más jóvenes, que crecieron bajo la sombra de la prosperidad y las crisis, comenzaron a buscar un equilibrio entre la tradición y las nuevas realidades sociales, abrazando tanto el respeto por los valores familiares como la necesidad de cambios en un mundo globalizado. El inicio del nuevo milenio trajo consigo desafíos globales que Japón enfrentó con su característica mezcla de tradición e innovación. Terremotos como el de Kobe en 1995 y el devastador tsunami de 2011 pusieron a prueba el espíritu de la nación, mostrando al mundo su capacidad de recuperación y solidaridad.
La respuesta a estos desastres también evidenció el liderazgo de Japón en la gestión de crisis y la ingeniería antisísmica, reafirmando su estatus como un país que aprendía de sus tragedias para reforzarse. Culturalmente, Japón mantuvo su influencia en la moda, la música, el cine y especialmente la animación y el manga, géneros que alcanzaron una popularidad global sin precedentes. Las obras de autores contemporáneos como Haruki Murakami llevaron las historias japonesas a lectores de todo el mundo, explorando temas de identidad, soledad y la interacción entre lo mundano y lo fantástico. En el presente, Japón se enfrenta a retos como el envejecimiento de la población y la necesidad de integrar tecnologías de inteligencia artificial y robótica en su vida cotidiana para suplir la disminución de la fuerza laboral. Al mismo tiempo, la nación busca mantener un equilibrio entre su tradición milenaria y las nuevas tendencias que moldean el mundo moderno. Las ceremonias del Año Nuevo y las festividades de Hanami, donde se observa el florecimiento de los cerezos, siguen recordando a los japoneses la importancia de las raíces, el cambio y la efímera belleza de la vida. Japón, con sus contradicciones y sus logros, permanece como un testimonio de adaptación y persistencia. Desde los relatos de los dioses que, según la mitología, dieron forma a su tierra, hasta el rugido de los trenes bala y las luces de sus metrópolis, la historia de Japón es un continuo entrelazado de honor y modernidad, marcado por un profundo respeto al pasado y una inquebrantable voluntad de mirar al futuro. Así, sigue siendo una tierra de contrastes, donde los samuráis del ayer se encuentran con los robots del mañana, y donde cada capítulo de su historia es un recordatorio de la capacidad humana para evolucionar sin perder la esencia. La historia de Japón cierra, pues, no con un final, sino con la promesa de un futuro aún por escribir, en el que cada paso avanza sobre las huellas de un pasado que nunca se desvanece.